Perfecto, Sí. para que podamos tener, además del sonido que va a llegar a todo el país, las imágenes que están en este momento enfocando al doctor Facundo Manes. Me dice, decime Facundo, tú te ames. Claro, uno lo viste con respeto, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz de estar acá. La verdad que los escucho en Buenos Aires siempre, así que ahora Me estar parece acá, bárbaro. estar acá es un placer. Acá dice un oyente, fíjate, gracias chicos por invitarlos a Facundo Manes, es un hombre probo, para mí es lo mejor que tiene el radicalismo en este momento, le deseo lo mejor, aunque yo no comulgo con su bandera política. Walter Olmedo, un oyente de Córdoba. Sí, comulgamos, Walter. La única bandera política es la Argentina. Bueno, y hablando de Argentina, también está Sergio Supo también. les va? ¿Qué Aquí lo dicen? citó. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muy bien. Bueno, y Facundo, la charla es hoy a las 18:30, Sala de las Américas en el Pabellón Argentina. Exactamente. Vamos a hablar de la Argentina que viene. Es un mundo post-pandemia, en una nueva revolución industrial y bueno, tenemos que imaginar un nuevo país y de eso vamos a hablar. Sí, Facundo, la primera pregunta tiene que ver con la política, pero tiene que ver con vos. ¿Qué le pasó a tu cerebro que te decidió dedicarte a la política? ¿Cómo funcionó tu cerebro para tomar esa decisión? ¿Qué pregunta? Vos que te dedicás al cerebro, digo. Sí, tenés razón. Hubo varios factores. El primer factor es que yo no quería ser espectador de la involución argentina, quería involucrarme. Y creo que todos tenemos que involucrarnos porque la Argentina hace décadas que viene de una decadencia que nos asfixia. Si uno ve las variables sociales, de pobreza, económicas o educativas, Argentina es uno de los pocos países del mundo que va para atrás, sin guerra. Siria lamentablemente involucionó, pero tiene una guerra, ahora Ucrania, pero países sin guerra civil o externa que van para atrás hay pocos, y lamentablemente el nuestro es uno de ellos. Segundo, la pandemia. Creo que siendo médico y científico entendí, como muchos otros colegas, que la pandemia nos transforma y era el momento en un país que venía involucionando con una pandemia, es una crisis multidimensional, además mal manejada, era el momento de involucrarse. Y también Juan B. Justo decía, cuando se dedicó a la política, Que también era médico. que era médico, que el dolor era tan grande que el consultorio le quedaba chico. Y yo también noté que el dolor, la frustración por todo lo que nos pasa en Argentina, pero además por el impacto mental de la pandemia que recién empieza, yo creo que va a venir una década de impacto mental, cultural y económico de la pandemia, me hizo involucrar. Y también algo personal, sentí que mi país me había dado todo a mí. La verdad que yo me recibí en la educación pública, conocí el mundo por mis estudios, volví, tuve la posibilidad de hacer institutos, laboratorios, repatriar científicos, y era el momento de brindarme yo a mi país, sobre todo a los que no tienen la oportunidad hoy, como tuve yo, de que la educación pública los lleve a cumplir sus sueños. ¿Y por qué te metiste en el radicalismo? ¿Por qué elegiste el radicalismo como puerta de entrada para tu vocación política? Bueno, a mí me impactó mucho la figura de Alfonsín. Alfonsín fue una persona que fue más democrático que la sociedad en su momento. Yo tenía 14 años y en ese momento hubo un fin de ciclo. Yo creo que Malvinas fue un gatillo. La sociedad se estaba cansando de los golpes militares, pero la guerra de las Malvinas y la frustración fue un gatillo de que la sociedad se hartó de los gobiernos militares. Y ahí hubo una elección que era ver el status quo, que lo representaba Luder, que quería la autoamnistía, y Alfonsín, que decía vamos a reconstruir la democracia. Y él logró un sueño colectivo, que para mí fue el último sueño colectivo que nos interpeló a todos, que nos hizo parte a todos los argentinos, porque uno podría ser radical o peronista o socialista o conservador o pobre o rico, pero todo se sentía parte de construir la democracia en Argentina. Y yo creo que hoy estamos frente a un desafío similar. Tenemos que reconstruir la Argentina en la modernidad. Ya no la democracia, el paradigma no es la democracia porque la tenemos. El paradigma es decidir si Argentina entra en el siglo XXI, en el progreso, en la modernidad, en el desarrollo científico, tecnológico vinculado a la producción, si exportamos más. Y bueno, yo creo que estamos frente al paradigma. ¿Puede ganar el status quo? Sí. ¿Puede ganar el sistema? Sí. Pero si nos involucramos desde la sociedad civil hay una chance, porque la pandemia
quiebra las sociedades. La pandemia abre una ventana para que esto cambie. Sin la pandemia yo creo que este tiempo de fin de ciclo por ahí se extendía, pero yo creo que el año que viene se va a cambiar un ciclo de la falta de prosperidad que brindó el sistema democrático y la política desde la democracia en la Argentina. Facundo, habías publicado en tu cuenta de Twitter: las mujeres son uno de los grupos más vulnerables a los efectos psicológicos de la pandemia, están más expuestas a sufrir violencia de género, y es algo que lo vemos todos los días en las noticias, los distintos tipos de violencia de género que hay. ¿Cómo crees que se podría combatir todo esto? ¿Cómo pensás que se podría, por lo menos, encauzar un poco? Porque realmente los casos son diarios y asustan también. Sí, primero, hablar de salud mental. La salud es una sola. No se puede dividir en salud física y salud mental. Y durante toda la pandemia hablamos de la salud física, de las vacunas, del aislamiento, etcétera, que está muy bien, pero no hablamos de la salud mental. Y todos nos quebramos por dentro. Yo le diría que si ustedes me preguntan a mí, acabo de recorrer hace unos meses los lugares más vulnerables del país, y tengo el focus group quizás más importante porque ninguna consultora llegaba ahí, o otros candidatos que tenían un pasado como el Frente de Todos o el PRO no podían llegar, y yo llegué y la gente se quebró por dentro y estamos todos un poco frustrados, angustiados. Esto pasa a nivel internacional. La pandemia tiene un impacto en la salud mental tremendo, pero hay 5 grupos que son más afectados. Los niños, porque los encuentran modulando las emociones; las mujeres, porque aumentó el trabajo inequitativo doméstico y también la violencia verbal o física; también nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, los enfermeros, camilleros, médicos. Los más grandes, ya había una epidemia de soledad antes de la pandemia que ahora se hizo más pronunciada, y los pobres. Con respecto a las mujeres, además, hay un tema que es fundamental. Mientras las mujeres en la calle tengan más miedo que nosotros, hay una injusticia, hay una lucha para dar. A esto de la salud mental se suma el problema de género que tiene la Argentina y el mundo, y por suerte las mujeres están encabezando eso, y nosotros tenemos que apoyar como causa nacional e internacional. Facundo recién le contestó a un oyente que dice: yo lo considero un hombre probo, pero estoy en la vereda de enfrente, como que no comulgo con sus ideas políticas, y le dijo: no, estamos todos debajo de una misma bandera, somos argentinos. ¿Cómo podemos hacer, Facundo, para, con este nivel de confrontación política que estamos viendo, donde hoy están en el Senado votando opositores apoyando más a un proyecto de ley que los propios aliados del presidente? O sea, hay grietas por todos lados, no solamente la que es muy visible, sino las que se han manifestado ahora dentro de las mismas coaliciones políticas, para poder mutar hacia un país como el que vos venís pregonando, que piense en políticas de Estado pensadas a 50 años, a 100 años. ¿Cómo vamos a lograr eso si no nos podemos poner de acuerdo en pequeñas cosas? Con líderes que inspiren, con líderes que unan, no que dividan, con líderes que nos lideren con esperanza, no con miedo. ¿Por qué? Porque los seres humanos en la evolución, nosotros somos humanos y tenemos este cerebro. Hacen Cadena 3, yo hago política o neurociencia o neurología, porque tenemos un cerebro que es producto de miles y miles de años de evolución. Y en esos miles y miles de años de evolución, la principal conducta fue sobrevivir. Si ustedes me dicen cuál es la principal conducta del ser humano, es sobrevivir. Y para sobrevivir necesitamos vivir en tribus, en grupos, porque ser tribales, vivir en grupos, en tribus, nos daba más posibilidad de alimentarnos y más posibilidad de protección. Entonces, los líderes que quieren ganar una elección, pero que le hacen mal a un país para el desarrollo, son los que apuestan al tribalismo. La grieta está en todos lados. Está en Estados Unidos, con Trump, anti-Trump. Está en Inglaterra, Brexit, no Brexit, hace unos años. En España, catalanes versus el resto de España. La grieta es algo del ser humano. Somos tribales. Nos interesa más. Nos interesa más incluso pertenecer a nuestro grupo que la verdad. La verdad no cambia lo que pensamos. Ahora, los países que se desarrollaron, a pesar de que somos tribales, lograron cierta visión estratégica de país, ciertas políticas de Estado. Es decir, cómo vamos a vivir produciendo riqueza en vez de administrar pobreza, cómo vamos a respetar la ley, cómo vamos a integrarnos al mundo, cómo tener cohesión social. En Argentina el problema es que al no tener una visión integral del país, una visión estratégica de Argentina, política de Estado, la grieta nos hace más pobres y más brutos. Claro, pero el otro día yo te escuché decir, fíjense este dato, ¿no?, que es muy, muy importante.
de cada 100 chicos que empiezan la escuela y egresan, o que van camino a egresar en la escolaridad regular, el primario y secundario, 100 chicos que inician, terminan 50. De esos 50, 25 tienen problemas para comprender textos y para resolver cuestiones de operaciones matemáticas simples. Básicas. O sea, no estamos apuntando ahí. Me parece que es lo que vos hablabas, de que a lo mejor la coyuntura económica podría eventualmente mejorar, como que ha pasado, hay crisis, hay momentos buenos, pero si no laburamos en el material humano, que son los chicos nuestros, que mañana van a ser nuestros dirigentes, ¿cómo hacemos? La economía de los países hoy es la capacidad de las sociedades de crear, de innovar, de generar cosas nuevas. Y el desarrollo humano, el capital mental, lo que llamamos las capacidades cognitivas, emocionales y sociales, son la riqueza de un país. Y la Argentina está en una grave crisis. Los datos que vos decías, que son correctos, son prepandemia. Ahora la pandemia agravó esto. Yo calculo, por algunos datos que vi de otros lugares del mundo, que el impacto de 1 año y medio sin clases presenciales, por ejemplo, como hubo en la provincia de Buenos Aires, va a tener décadas. El impacto va a ser de décadas. Ahora, estamos frente a una crisis fenomenal de desarrollo humano, de nutrición infantil, de educación de calidad, de salud, además de falta de generar valor agregado en lo que exportamos. Estamos mal. Si seguimos emparchando, si seguimos haciendo tratamiento sintomático, vamos a seguir en esta decadencia que tiene décadas. Por eso la pandemia nos abre una posibilidad, más allá de todo el dolor, de pensar en grande. Acá hay que hacer un nuevo paradigma, un nuevo sueño colectivo, como fue la democracia en el 83, ahora es la modernidad. Si no encaramos eso entre todos, con una nueva mayoría, esto no se puede hacer con una mitad ignorando la otra y viceversa. ¿Cuán lejos o cuán cerca crees que estamos de esos consensos básicos, elementales, sobre los que los países en general ya no discuten? En todo caso se diferencian por matices políticos, pero las líneas generales de los países no cambian. ¿Cuán lejos o tan lejos o cerca crees que estamos de llegar a un consenso, aunque sea tácito, del sistema político, para hacer un quiebre y salir de la decadencia? Yo creo que estamos cerca por la sociedad, no por los dirigentes. Es de abajo para arriba. Y yo creo que la pandemia, como fue las Malvinas, quizás sin Malvinas los militares gobernaban. Galtieri en el 81 decía, las urnas están bien guardadas. Malvinas el 82 y el 83 vino la de un paradigma democrático. Yo creo que esta decadencia y esta desconexión entre la dirigencia y la sociedad podría sostenerse un tiempo más. Pero yo creo que la pandemia fue un quiebre. La pandemia en toda la historia de la humanidad cambió la mentalidad de su época. Y yo creo que la sociedad ya está cansada de la dirigencia. Hoy la dirigencia política es un peso para el comerciante que tiene que abrir las persianas a pesar del freno de mano que le ponen con los impuestos el Estado. El agente de campo va para adelante a pesar del freno de mano que le pone el Estado. El enfermero, el policía, ustedes. La sociedad siente que la dirigencia hoy es un peso. Y yo creo que por eso hay un fin de ciclo que muchas veces no se interpreta bien y que la sociedad ya lo está viviendo. La sociedad está viviendo un fin de ciclo de la falta de prosperidad que nos dio la dirigencia de las últimas décadas. Diariamente, no solamente en Buenos Aires, porque también se trasladó a Córdoba, estamos viendo marchas, cortes, gente pidiendo planes, pidiendo subsidios, pidiendo cosas. ¿Cómo hacemos para salir adelante? Primero, para encauzar las marchas, que sea algo más ordenado, que la gente pueda circular y se respete la ley. ¿Y cómo hacemos para salir adelante, para volver a enamorar a la gente con el trabajo, a volver a incentivar la cultura del trabajo? Inspirando, necesitamos justamente líderes. Argentina es un país depresivo. Es como un paciente que viene a mi consultorio, está depresivo porque tiene problemas, no se sale solamente con un fármaco, hay que motivarlo, el médico tiene que decirle, tenés que curarte, tenés que mejorar porque vas a haber egresado a tu hija en 10 años. Necesitamos, para mí, el liderazgo que va a prevalecer el año que viene va a ser un liderazgo emocional que nos inspire una nueva Argentina. Ojo que puede haber un liderazgo malo también. Las pandemias nos cambian, podemos salir peores o mejores. Está en nosotros construir una nueva mayoría que nos lleve al desarrollo, a la modernidad. Argentina tiene mucho potencial. Argentina tiene un potencial enorme en el agro. La agroindustria, ustedes saben mejor que yo, lo discuten siempre acá, en las últimas décadas invirtió en tecnología, en ciencia, en genética, en organización. Y hoy el campo exporta mucho más de lo que hubiese hecho si no hubiese hecho la revolución del conocimiento que hizo. Pero el campo todavía puede crecer mucho más con biotecnología, con bioeconomía. Lo mismo la industria con más valor agregado. Lo mismo la energía renovable, las ciencias de la salud, la industria del software. Además, para el ciudadano común, el turismo, la construcción, el cuidado de las personas. En vez de hablar de estos temas, porque Argentina necesita
calcula mi equipo de economistas que Argentina en los próximos 7, 8 años necesita generar 6 millones de puestos de trabajo. Si nos enfocamos en estos temas, Argentina tiene un gran potencial en un mundo aparte multipolar donde van a requerir todo lo que exportamos nosotros. Ahora, si no tenemos una visión estratégica de país, lamentablemente vamos a perder otra oportunidad. Y déjeme darle un ejemplo. Si hace unos años nosotros en Argentina hubiésemos hecho esto, planificado, pensado un país, hubiésemos hecho gasoductos, plantas de licuefacción, y hoy exportaríamos, en un mundo desesperado por energía, por la guerra, mucho gas, mucho petróleo, y estaríamos teniendo una discusión de crecimiento, de empleo, de producción, en vez de discutir cómo cortar los subsidios al gas y a la luz. Es falta de planificación. En algún momento vamos a tener que planificar, porque si no, la decadencia puede ser mayor. Facundo, vos hablabas recién de liderazgo, ¿no? La pregunta primera sería si vos considerás que sos ese líder motivador que pueda justamente provocar algunos cambios en esta competencia donde vos tenés dentro de tu misma línea gente con más experiencia de gobierno que vos. Hay exgobernadores, hay gobernadores, hay jefes de gobierno porteños que están en una línea de largada de aquí al 2023 que tienen una experiencia que vos no tienes. ¿Tu caballito de batalla cuál es? ¿Ese ser el líder motivador de un cambio? Yo quiero ser parte de un proyecto colectivo que encamine a la Argentina al desarrollo. Argentina hace décadas que no encara un programa de desarrollo sustentable. Hubo un verano económico en los 90 que era insustentable, que no era sustentable, era uno a uno, sí. Una ilusión, así no fue, una crisis tremenda, pero además financiado por vender la joya de la abuela y por pedir deuda. Insostenible, no fue un proyecto de desarrollo. Después hubo un verano económico en la época inicial de los Kirchner, cuando había las commodities altísimas. Pero ninguno de los dos veranitos económicos fue sustentable, no fue un proyecto de desarrollo. Así que yo quiero ser parte de un proyecto que encamine a la Argentina al desarrollo. Y eso tiene que estar toda la sociedad. Si la sociedad no lo pide, como pidió democracia, esto no va a pasar. No va a pasar ni por un líder, ni por un partido político, ni incluso por una coalición. Yo creo que hay que generar una nueva mayoría. Ahora, déjame definir liderazgo, que ustedes son líderes en cierta manera. Ahora Sergio, que tiene este rol en la radio, también es un líder. ¿Qué es un líder? Un líder es alguien que articula una visión. No importa de qué. Puede ser manejar esta radio, o puede ser cambiar Río Cuarto, o puede ser otra cosa. Pero el líder tiene que articular una visión. Y tiene que ir hacia ahí quemando las naves. Como un propósito vital. Decía Machado, casi sin que importen las metas, porque el problema de las metas es que muchas veces se cumplen. Y sacando de la inercia a la gente alrededor. Argentina necesita muchos liderazgos, y sobre todo líderes que nos lleven a la modernidad. Hay mucha gente que tiene experiencia en la Argentina, ha gobernado la gente que tiene experiencia, y yo no quiero tener la experiencia de una corrupción sistémica, no quiero tener la experiencia de un país que es potencialmente rico, tenga un riesgo país mayor que el de Ucrania hoy que está en guerra. No quiero tener la experiencia de los chicos que se van del país, quiero tener una nueva experiencia de encarar la modernidad. Así que yo creo que necesitamos liderazgos, y después obviamente hay gente que sabe gobernar muy bien, y el radicalismo lo veo en esa situación con mucha ventaja. Gobierna Jujuy, gobierna Mendoza, gobierna Corrientes, gobierna más de 400 intendencias en la nación. Pero esto excede el radicalismo. Lo que yo imagino es una nueva mayoría, porque ya probamos mitad del país ignorando a la otra mitad, y viceversa, y eso nos trajo hasta acá. Estás de gira, una larga gira hasta el año que viene. Así es, una gira, Sergio, tratando de explicar esto. Lo hice con las neurociencias. Yo llegué en el 2001 a la Argentina después de vivir en Estados Unidos y en Inglaterra, y empecé a recorrer la Argentina. Vine muchísimas veces a Córdoba, a toda la provincia, a todo el país, explicando la neurociencia moderna. Y hoy también quiero explicar cómo Argentina podría encaminarse a generar más riqueza en vez de discutir el subdesarrollo sustentable, en vez de administrar pobreza, cómo podríamos ser un país mucho más rico y tener más justicia social. Y después, quién tome esta bandera no importa. Si hoy a la tarde voy a la Universidad de Córdoba y les cuento a estudiantes, se calcula que va a haber más de 1000 estudiantes, lo cual me honra, y les digo, Argentina tiene una enorme posibilidad si invertimos en una revolución educativa, científica, tecnológica, lo vinculamos a la producción. Argentina podría exportar mucho más, los países tienen que hacer más cosas de las que hacen bien, acá hacemos muchas cosas bien, y uno de los chicos que está ahí llega presidente y cambia la Argentina, ya es exitoso esta gira. Lo que quiero transmitir es que esta gira es para tratar de empezar a discutir un país y que la sociedad se empodere para presionar a la dirigencia. Yo no creo que el cambio de la Argentina venga de arriba para abajo.
Bueno, hablaste recién de ciencia y tecnología. Vos pertenecés a un espacio donde el expresidente Macri prometió inversiones en ese campo y al final terminó quitándole recursos del Estado, ¿no? ¿Vos has sido de los tipos más críticos de algunos postulados que no funcionaron del PRO dentro de tu espacio? Sin dudas que yo fui muy crítico en esa área de Cambiemos. Uno puede ir a mis twitters de esa época, sí, a mis tweets, perdón, y como ciudadano, porque yo, como bien preguntaba Sergio, me involucré el año pasado porque también el radicalismo me pidió, una semana vino toda la dirigencia radical y me pidió ser candidato, y yo sentí que la coalición opositora necesitaba otra semblanza. Una cosa que pasó, y ahora vuelvo a tu pregunta, es que antes, desde 2015 al 19, había un solo color en la oposición. Hoy la oposición, muchos ven como que hay internas, para mí ha mejorado porque hay diferentes identidades. En todo el país se calcula que el voto del radicalismo es de casi de la mitad de la coalición opositora. Y eso se parece más a una coalición europea, donde hay diferentes partidos con diferentes identidades. Yo fui crítico tanto del kirchnerismo en ciencia y tecnología, porque si bien hubo plata, porque había plata para muchas cosas, porque la soja y las commodities estaban altas, no hubo en el kirchnerismo un proceso de transformación del conocimiento masivo al sector productivo. Y después pensé que Cambiemos lo iba a hacer, y no lo hizo. Y también hubo desinversión en ciencia, y yo fui muy crítico de algunos aspectos en desarrollo social, en educación. Ahora, ¿por qué estoy en este espacio? Porque el modelo que yo no quiero es el modelo kirchnerista, porque lo vimos en Santa Cruz y lo vemos en Formosa. ¿Cuál es el modelo kirchnerista? Es un modelo que uno lo ve bien claro en Santa Cruz. Es un modelo que Santa Cruz es una provincia rica, con una costa marítima espectacular, con turismo internacional, con recursos naturales. Sin embargo, está quebrada la salud, la educación, no hay actividad privada casi, la poca que hay está vinculada con el poder político. El poder político persigue a periodistas como ustedes, independientes, el poder político persigue a la justicia. Ese país no queremos. Yo quiero otro país, un país con cohesión social, insertado inteligentemente en el mundo, con una gran revolución educativa, científica y tecnológica. ¿Se hizo esto en Cambiemos? No. Pero por lo menos estamos en el trazado grueso de acuerdo. Ahora, yo creo que hay que darle otra impronta a la coalición opositora, por eso estamos acá. Por acá un oyente pregunta, Adrián, dice, para Facundo, ¿cómo hace para que el peronismo no le ponga palos en la rueda, como vienen haciendo hace años con los que son opositores al peronismo, a través de sindicatos y demás? Primero, buena pregunta. Segundo, rescatar que hoy la oposición es un ejemplo, no empuja al gobierno al precipicio. Hoy la oposición es madura, y el tercero, que creo que es la solución, es con el voto peronista dentro. La nueva mayoría que tenemos que construir es con el voto peronista dentro, como fue con la de reconstrucción democrática. Hoy la Argentina necesita un nuevo sueño colectivo, un nuevo paradigma, un nuevo clima de época, que es entrar a la modernidad. Y eso requiere al votante peronista dentro de este sueño, que se sienta parte. La mitad de Argentina contra la otra no va más. Bueno, un datito de color. ¿Es cierto que en el 2013, cuando lo del hematoma subdural de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, usted estaba en el grupo de neurólogos que la asistió? Sí, yo fui el que dirigió el equipo. Yo fui el que hizo el diagnóstico con el grupo de neurólogos y clínicos de la Fundación Favaloro. Yo dirigía en ese momento el Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro, y nuestro equipo de neurocirujanos, encabezados por el doctor Fuste, lo operó, y yo fui el director de todo ese proceso de diagnóstico y tratamiento de la expresidenta, hoy vicepresidenta. Muy bien. Muy bien. Bueno, y acá, los oyentes, hay muchísimas preguntas. Sí, vamos a cerrar con Córdoba. Que hace Miguel, dice, ¿cómo se hace? Primero que te felicita, que le parece súper interesante todo lo que estás diciendo, los planteos, la visión de la Argentina, y pregunta, Miguel, ¿cómo hacemos para cambiar la cabeza del argentino a la hora de tomar una decisión electoral? ¿Cómo se hace para que la sociedad entienda que el Estado somos todos nosotros, y si no lo cuidamos, las consecuencias las sufrimos todos? Yo coincido que el problema argentino es que necesita un cambio de mentalidad colectiva. Nosotros necesitamos un cambio de mentalidad colectiva para ir al progreso. Liderazgo, ejemplo, ejemplaridad. El cerebro aprende de tres maneras: cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Necesitamos líderes que motiven, que sean un ejemplo y que inspiren.
Muy bien, Muchas está gracias. en ese camino el doctor Facundo Manes. Hoy a las 18:30 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, la charla La revolución del conocimiento como motor de la nueva Argentina. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Gracias, Facundo. Gracias, Sergio. Gracias, Geo. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Aquí, viva Facundo. la radio. Facundo, ¿viste? Facundo, sí, Facundo. Ha llegado al mundo. Banana por redonda. Muy bueno. Transmite